Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí nuevamente para hacer la lectura de los últimos capítulos del libro llamado Neuroeducación. Entonces, comencemos. Bien, vamos por el capítulo 18, titulado Evaluando a quienes tienen dificultades de la ansiedad, dislexia y acalculia al autismo y las lesiones cerebrales sutiles. Se escucha muy interesante este tema. Vamos a ver. Investigaciones recientes muestran que aún con la ayuda, sin duda valiosa, de las nuevas tecnologías docentes, la enseñanza cara a cara en las aulas y la tutorización es el procedimiento más efectivo de instrucción para el aprendizaje. Y es con este cara a cara que el maestro además es capaz de detectar o intuir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y para educarse de un modo normal. Y es luego, y es luego cuando se puede avanzar en el remedio o tratamiento temprano de alguno de estos procesos. De hecho, hoy se comienzan a conocer marcados objetivos capaces de evaluar el proceso de los niños en la enseñanza y consecuentemente detectar problemas en ese avance. Por ejemplo, la medida de un potencial evocado es llamado componente P3 que se puede obtener durante la ejecución de ciertas pruebas. Refleja tanto el proceso atencional como el control o la capacidad de inhibición frente a la conducta impulsiva, así como la mejora de la lectura y la matemática. Y más allá de eso, hoy se poseen técnicas de imagen que pueden ayudar a localizar áreas del cerebro que son sustrato físico o funcional de estas dificultades, ayudando de este modo al control del efecto de posibles tratamientos. Y todo esto es viable hacerlo en niños de cualquier edad. Por ejemplo, hoy son conocidas las dificultades especiales que se encuentran algunos niños de 12, 13 años, aún en esta edad tardía con el álgebra y que podrían ser reflejos de una actividad anormal detectada en ciertas áreas cerebrales, cosa que no ocurre obviamente en los niños que no tienen estos problemas. Pues bien, en estos adolescentes se vienen desarrollando programas conductuales que hoy ya se puede decir que mejoran su rendimiento. De ahí el valor práctico y objetivo de estas técnicas y estudios para medir el avance de los niños en la enseñanza y además conocer y ayudar a aquellos que presentan ciertas dificultades en este progreso. El valor de cuando acabo de enseñar es sobresaliente, dado que esta vez es que está cada vez más claro lo importante y resolutivo muchas veces de un tratamiento puramente conductual temprano en muchos de estos procesos. En el colegio, el maestro es el primero que tropieza con múltiples y diversos síntomas, trastornos y enfermedades que aún asomando en la conducta de los niños de forma temprana y muy sutil, interfieren o adelantan que van a obstaculizar el proceso normal del aprendizaje. Por ejemplo, cambios en el mundo emocional del niño que se expresan en ansiedad, depresiones reactivas o más allá en trastornos más específicos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, abreviado TDAH, ¿no? Y ya en otro terreno, dislexia, discalculia, autismo y otras lesiones específicas del cerebro. Cada vez es más conocido el papel funcional de la emoción como sustrato y componente de los procesos cognitivos y en la enseñanza y el aprendizaje estos componentes emocionales son fundamentales. En los niños en particular, este componente emocional puede ser especialmente delicado. ¿Por qué? Porque sabemos que la amígdala y los circuitos neuronales que alberga esta estructura en conexión con otros circuitos de otras áreas del sistema límbico desempeña un papel en la detección de señales de significado social y en particular a través de la percepción de las caras y sus expresiones de miedo, disgusto o preocupación. Sin duda, tales expresiones de las caras del profesor y también de los otros niños en el registro del cerebro del niño en el día a día representan una función trascendente en la enseñanza y aún de modo más especial en el caso de los niños que sufren precisamente problemas de relación social, como los niños que padecen el síndrome de Asperger. En estos niños se ha visto que la amígdala tiene un volumen mayor que en aquellos que no lo padecen.
En otro caso, son los niños que han sufrido abusos físicos, una educación rígida y ausente de cariño y son reflejo reactivo a situaciones de estrés en el seno de la familia y desarrollan síndromes ansiosos o depresivos que interfieren en el proceso normal del aprendizaje. En general, son niños que no interpretan bien las reacciones emocionales de los demás, a los que atribuyen de modo equivocado cierta rabia o agresión hacia ellos y en consecuencia reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Muchos de estos niños de forma inconsciente parecen dedicar parte de su atención a la lectura emocional de las caras y las posibles expresiones de amenaza, lo que desvía su foco de atención en detrimento de su aprendizaje. En particular, en estudios de neuroimagen en niños que padecen síndromes como ansiedad desarrollados tras sufrir un proceso traumático, bien cerebral o psicológico, se han detectado fallos en la conexión entre la corteza orbitofrontal y la amígdala. Lo positivo de todo esto es que tratamientos conductuales tempranos pueden ser beneficiosos y hasta resolutivos. Es muy interesante. Entonces, a ver, en general los problemas que padecen los niños y que recaen en una falta de atención hacia lo que se les señala son el centro de la mayor preocupación que todo aquel que se dedica a la educación y la enseñanza. La atención, ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este libro, es quizá la puerta cerebral que al abrirse activa los circuitos cerebrales que activan a su vez los procesos de conciencia. Estar despierto y darse cuenta de las cosas y con ello aprender, memorizar y alcanzar conocimiento. Y de ahí la importancia sobresaliente de sus déficits y patología. Pero no solo adquiere interés e importancia este capítulo de la atención de los niños en el colegio, o en la adolescencia o en la universidad, sino en la gente de la calle, en los acontecimientos sociales de todos los días. Respecto a esto último, no me resisto a contarles, por lo significativo del caso, un estudio sociológico reciente que refiere a esa tensión en relación con el conocimiento de las caras de las personas, aunque sea en un contexto un tanto alejado del meollo de este capítulo. La historia es la siguiente. Vamos a ver. Sabemos que alguien es nuestro compañero de clase, de trabajo, nuestro padre o para este caso un desconocido por el reconocimiento consciente que hacemos de su cara. Pues bien, ese reconocimiento tan común en todo el mundo y asumido por todos, hoy sabemos que está impedido de algunas personas. Es la ceguera para las caras, una patología conocida como prosopagnosia. Es muy interesante y que se pensaba que en la población en general, digamos normal, era muy rara. Sin embargo, se ha comprobado que, por ejemplo, este proceso afecta al 2.5% de la población en Alemania. Lo curioso es que estas personas con este defecto cognitivo grave pasan inadvertidas en sus relaciones sociales o en el trabajo. Nadie o muy poca gente se da cuenta de ello y se debe a que quienes padecen este síndrome tratan de esconder y ocultar su defecto y por sus consecuencias laborales o bien en sus relaciones sociales. ¿Cómo logran estas personas desviar la atención de los demás de modo que no sean capaces de detectar que padecen este defecto, perdón? Lo hacen desarrollando otras capacidades cognitivas compensatorias que les permiten suplir su déficit. Y es que el reconocimiento visual de las caras es solo una subtarea de la tarea global que conlleva el conocimiento de una persona. El impedimento producido por la prosopagnosia a cierto grado o nivel puede ser compensado por otras funciones, por otras vías cognitivas, tales como el reconocimiento de la voz o de determinadas características del cuerpo o cabeza, por ejemplo, el pelo, la apreciación de su forma y color, la forma de las orejas, la forma típica y personal que tienen de peinarse o vestirse, o de caminar y moverse en general, a los gestos o manierismos de esa persona. De hecho, muchas tareas cognitivas están compuestas, a su vez, da lugar a la función cognitiva principal. La sustitución de alguna de ellas por otras puede ayudar a realizar la tarea principal. Pero volvamos a los niños y su desatención por lo que se les enseña en el colegio. Por ejemplo, hay niños con capacidades normales, pero que solo pueden prestar atención, una limitada,
a lo que se le enseña el maestro y por lo demás desarrollan una conducta normal, tanto con sus compañeros como con el propio profesor. Por eso pasan inadvertidos para él. Son casos en los que hay un descenso en el rendimiento escolar y de muy difícil diagnóstico. Pero junto a ello existe un extenso marco de trastornos que afectan a la atención de un modo más severo, de más alto grado y que son más fácilmente detectados por el maestro. En este último rango se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y conocido internamente con las siglas en inglés ADHD, ok, que sería Attentional Deficit Hyperactivity Disorder, algo así en inglés. ¿Es este un síndrome? Sí, un síndrome tipificado y conocido aún a pesar de la enorme variabilidad de los síntomas y lo confuso de la entidad nosológica, pues se encuentra muy entremezclado con muchos otros grupos sindrómicos que pueden desarrollarse junto con la hiperquinesia o con una capacidad disminuida para valorar las señales básicas que se enseñan en el colegio, comportamiento correcto a partir de la norma que atraviesa el maestro. Estos son niños que en mayor o menor grado cambian constantemente su foco de atención hacia estímulos que sobresalen en el entorno, bien sea un ruido raro, lo que está haciendo el compañero o los gestos de otros niños, disminuyendo la atención ejecutiva necesaria para aprender y memorizar adecuadamente. Algunos de estos niños además presentan una cierta impulsibilidad y reacción anormal en su conducta. Y es hoy cuando se comienza a encontrar tratamientos no farmacológicos para mejorar su comportamiento. Algunos de estos tratamientos conductuales se realizan a través de juegos de ordenador que despiertan su interés y curiosidad a la vez que ejercitan un foco atencional sostenido. Muchos de esos juegos son muy simples. Por ejemplo, uno de ellos consiste enseñar al niño a seguir el movimiento de un gato que aparece en la pantalla del ordenador utilizando un joystick. En la pantalla del ordenador se puede ver, además del gato, un pato que nada y va a cruzar un pequeño lago. Al niño se le pide que mueva el gato, no para que lo acerque al pato, sino para que se adelante y señale el punto de la otra orilla del lago, donde se supone va a llegar el pato, y eventualmente cazarlo allí. Mm. El pato nada en línea recta, lo que deja entrever el punto de la orilla aproximado donde va a llegar. Este juego se sigue de otro más abstracto, consistente en pedirle al niño que en las líneas de números que se muestran en la planilla de un ordenador en símbolos grandes y pequeños señale aquellos dos que representan las mayores cantidades, estando precisamente estos números representados con dígitos del tamaño más pequeño. El niño tiene que focalizar toda su atención para resolver un problema que consiste en señalar los números que simbolizan cantidades grandes escritos con dígitos más pequeños. Hay otros juegos como mostrar al niño una línea de gatos, peces o cangrejos y que este señale el gato, pez o cangrejo que mira en dirección contraria a la que todos los demás de la línea apuntan. El puntero con el niño El puntero, perdón, con que el niño señala al pez seleccionado marca además el tiempo que tarda en detectar la dirección diferente y también los aciertos o errores. Pues bien, estos juegos y el entrenamiento constituyen a mejorar la capacidad de atencional del niño. Hay un estudio realizado en los niños de entre 4 y 6 años que padecían TDAH que muestran que este tipo de tratamiento conductual repetido varias veces al día y solo durante 5 días produce una mejora en esa atención ejecutiva, expresada en ser capaz de distinguir fallos que se encuentran en la lectura de un libro u ordenador, pero no mejora su conducta de desatención e hiperactividad en clase. Es posible, sin embargo, sugieren los expertos, que es este el camino que debería permitir diseñar nuestros programas, test y tiempo de aplicación, duración del entrenamiento,
más prometedores para el tratamiento de estos problemas de la atención de los niños durante el desarrollo. Hay muchos otros niños que a pesar de tener una inteligencia normal y desde luego las mismas oportunidades de aprender que los demás en el colegio, presentan dificultades al enseñarles a leer. Son niños que sufren dislexia. Esta interfiere también en la escritura, ambas dificultan claramente y enlentecer su rendimiento mental. Estudios de neuroimagen realizados paralelamente a valoraciones psicológicas llevadas a cabo en estos niños disléxicos sugieren que el trastorno clave es su dificultad para aprender a leer reside en el mal procesamiento de las señales auditivas que se suceden muy rápidamente durante el lenguaje, palabras leídas o habladas en voz alta. Precisamente hoy se sabe que la dislexia se debe en parte a una alteración en los circuitos neuronales para la fonología. Es curioso que en los niños normales muy pequeños al inicio de la fertilización, cuando escuchan palabras que se leen, se activa en esta área auditiva corteza temporal superior en ambos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho, pero ocurre que con el proceso de la alfabetización se va potenciando la actividad del área cerebral izquierda a la vez que disminuye la activación de esta misma área en el hemisferio derecho. Con el tiempo, la actividad del área cerebral izquierda aumenta un máximo mientras queda solo un mínimo en la derecha. En los niños con dislexia, sin embargo, este patrón de actividad cerebral que acabo de describir es diferente. Durante el desarrollo de la alfabetización, típicamente su área temporoparietal derecha continúa siendo activada durante la lectura. A la vez, estos niños con dislexia muestran una relativa menor cantidad actividad en esta área en su hemicerebro derecho. Y es interesante que con los tratamientos actuales, por lo general a través de programas de ordenador, para interpretar de forma correcta las palabras leídas en voz alta y tras oírlas, no solo interpretarlas, sino describirlas, recuperen las habilidades de sus compañeros y la actividad cerebral se reconvierte en patrones normales, en un aumento selectivo de la actividad del hemisferio izquierdo. Este modelo que acabo de mencionar también ha servido a los neurocientíficos cognitivos no solo para comprender los circuitos neuronales alterados como responsables de la dislexia, sino para también cuáles son los circuitos neuronales que son sustrato cerebral de los procesos normales fisiológicos para aprender a leer. La discalculia es otro síndrome que dificulta en este caso la capacidad para aprender matemáticas y cálculo. Y es como la dislexia relativamente fácil de detectar en los niños. Casos sutiles de discalculia ocurren al menos entre los 3 y el 6% de los niños, que es un número bastante importante. Sin embargo, la discalculia ha recibido mucha menos atención que la dislexia. En este síndrome los niños confunden los números, contar y signos numéricos, que es la representación simbólica de una cantidad, y presentan dificultades para hacer cálculos mentales elementales como sumar y restar dos cifras fáciles. Los números no parecen tener ningún significado para estos niños que no tienen facilidad o incluso algunos presentan completa incapacidad para distinguir la diferencia entre un número alto y un número bajo. La discalculia es una discapacidad que puede ser altamente selectiva en el sentido que no afecta a la memoria general o al aprendizaje de todo aquello que no sean números. Son niños sin dificultades en la relación con sus profesores y otros niños. Sin embargo, se puede coexistir con síntomas de otros síndromes que aparecen durante el desarrollo, como la dislexia o el TDAH. Aunque es un síndrome que presenta una alta heredabilidad, es susceptible al tratamiento conductual. No obstante, incluso después de un tratamiento altamente selectivo que mejora este déficit, casi siempre persisten trazas de esta disfunción en los adultos, aun en aquellos que han desarrollado altas capacidades cognitivas en el resto de sus habilidades intelectuales. La capacidad para contar y hacer matemáticas ya nos referimos en capítulos previos.
parece residir en circuitos neuronales distribuidos en áreas de la corteza cerebral como parietal, la frontal y también la corteza cingulada y muy en particular el segmento horizontal del surco intraparietal de ambos hemisferios cerebrales. Hoy comenzamos a saber que el funcionamiento de este surco intraparietal parece ser crítico para entender la magnitud representada simbólicamente de los números. De hecho, se ha visto que al menos en niños utilizando registros de resonancia magnética funcional es la única área que se activa con claridad cuando se les pide que estimen la diferencia entre cantidades grandes y pequeñas. Por ejemplo, que digan si 2 es mayor o menor que 10. Es más, cuando a un individuo adulto normal se le aplican estímulos magnéticos en esta área del cerebro y con ello se produce una desorganización funcional, la capacidad de esa persona para leer números y entender cantidades se bloquea mientras dura el estímulo, lo que no ocurre cuando tales estímulos se aplican a otras muchas áreas del cerebro. Lo cierto es que casi todos los procesos cerebrales que tienen que ver con números y matemáticas implican la actividad del surco intraparietal, aun cuando también desempeñan un papel el resto de la corteza parietal y las otras áreas de la corteza cerebral que ya hemos señalado. Precisamente se ha podido distinguir un área prefrontal que parece más involucrada en la resolución de cálculos matemáticos exactos. Un buen ejemplo se ha encontrado en pacientes con lesiones específicas, de modo que con una lesión cerebral en la corteza frontal izquierda que le produce una fascia con incapacidad para construir una frase o utilizar palabras, no pueden deducir si 2 más 2 eran 3 o 4, indicando con claridad un déficit en su capacidad para alcanzar el resultado exacto de una suma. Sin embargo, cuando a estos mismos pacientes se les preguntó si el resultado de esta suma se aproximaba más al 3 o al 9, ellos señalaron el 3 de un modo claro e inconsistente, y al contrario, pacientes con lesiones en la corteza parietal, principalmente izquierda, mantuvieron una relativa capacidad para sumar, fueron incapaces para censar cantidades numéricas, es decir, una incapacidad, por ejemplo, para decidir qué número en una serie es el que se encuentra entre el 3 y el 4 y si el 9 es más cercano al 10 o al 15. Junto con esta relativa observación de esa otra aritmética que se basa en el lenguaje. Por ejemplo, sumar. Se piensa que es del juego e interacción entre estos dos tipos de redes neuronales de donde arrancan los matices cognitivos que subyacen a las habilidades matemáticas que son diferentes en cada persona. Sin duda, un mayor conocimiento de estas redes ayudaría a desarrollar métodos para que la enseñanza de las matemáticas en los colegios. En cualquier caso, el maestro debería poseer estos conocimientos, pues tal vez sirvieran para poder ayudar con ello a desarrollar los talentos matemáticos individuales y más genuinos, que se ha especulado mucho acerca de si los niños que padecen discalculia han tenido un desarrollo normal en el surco intraparietal, y en efecto un estudio reciente ha sugerido que en estos niños, en algunos casos, ¿no? Las neuronas de esta área presentan un patrón dendrítico normal. Por su parte, los niños con autismo tienen enormes dificultades para el aprendizaje en general, dado que presentan trastornos de su conducta en relación con los demás. Son niños que manifiestan cambios constatados en el funcionamiento de sus cerebros y en particular han sido involucradas las actividades de áreas como la corteza prefrontal medial, la amígdala y la corteza temporal superior, donde parece haber conexiones sinápticas anormales. Es este un síndrome complejo, diverso y de características profundamente individuales. No hay dos niños que etiquetados con autismo y aún etiquetados con grados de intensidad similares sean iguales en sus síntomas y en su desarrollo. El autismo es en realidad la etiqueta de un saco que posiblemente contiene múltiples y diversos matices de esta enfermedad, como sin duda ocurre en otras, por ejemplo la esquizofrenia. Y esta diversidad no solo refiere a los síntomas, sino a lo cerebral y lo genético. Hoy sabemos que la genética es muy heterogénea en los casos de autismo, lo que confirma cuanto acabo de decir respecto a los cambios cerebrales y su expresión en la conducta de estos niños. Los niños con autismo presentan problemas en su capacidad para captar las intenciones y el estado emocional de los demás, de ahí que su síntoma nuclear sea la ausencia
de relación empática con los otros niños y los profesores. El niño autista presenta problemas para ese aprendizaje temprano que es la imitación, así como para seguir esa atención compartida con los adultos que ya describimos en el capítulo 3. No deja de ser curioso y es consecuente con este defecto emocional que acabo de señalar que niños muy jóvenes con autismo prefieren escuchar cualquier tipo de sonido antes que los que se aproximen a algo que parezca a los sonidos del lenguaje hablado, incluso los sonidos de las palabras de la madre. Precisamente un test evaluando el nivel de las preferencias ya anticipa el grado de severidad de los síntomas clínicos del autismo. Pero de nuevo, como en los casos de dislexia o discalculia que hemos comentado antes, muchos casos de autismo son susceptibles de mejora con entrenamientos conductuales adecuados si son aplicados temprano durante el desarrollo. No dejemos de un lado en esta visión abuelo de pájaro a los niños con dificultades por haber padecido daños en sus cerebros, bien durante el parto o por traumatismo o edades tempranas y cuyas consecuencias se ha dejado notar en su capacidad de aprendizaje en el colegio. El rango de este capítulo de la neurología es tan amplio como uno puede imaginarse. Para cerrar este capítulo me referiré solo a un grupo de esos niños de especial relevancia, precisamente por pasar tantas veces inadvertido y confundido con otros déficits conductuales. Este es el grupo de niños que ha sufrido un daño en la parte más anterior de su cerebro, la corteza prefrontal. Es curioso que estos niños durante su desarrollo puedan aprender de modo tan normal como sus compañeros de clase, siendo capaces como ellos de razonar y resolver un problema o adquirir conocimiento. Sin embargo, pronto apuntan entre los rasgos de su personalidad ciertas tendencias antisociales en el sentido de no respetar las normas que establece el maestro para la relación con su compañero o incluso con el propio maestro y el seno de la familia. Son niños que pueden pasar por rebeldes, pero es fácil detectar en ellos una cierta rigidez mental. En ese sentido, de que aprenden con dificultad a cambiar o rectificar sus conductas a pesar de que se les enseñe a distinguir claramente de modo cuidadoso y personal lo que está bien y lo que está mal. Ellos añaden muchos casos de conducta agresiva. Sin duda que un maestro avesado en conocimientos elementales de estos casos, así como los casos de dislexia, discalculia y autismo, puede poner en conocimiento a los padres esta situación para la correspondiente intervención médica o psicológica. Capítulo muy interesante. Ahora vamos con el capítulo 19, enseñando en la universidad o cómo convertir algo sucio en algo interesante. Vamos a ver. La universidad, para aquellos que han tenido las posibilidades de acceder a ella, es donde el cerebro continúa formándose y transformándose de un modo clave y determinante. Es en la universidad donde los estudiantes construyen de un modo casi definitivo los planes de su vida futura, tanto profesional como personal. Y es en la universidad donde, como lo que fue el colegio o las instituciones de enseñanza mediante, los profesores se convierten en el eje principal del cual gira esa transformación. En el colegio hay niños o adolescentes brillantes que luego florecen definitivamente en la universidad y también hay niños normales en el colegio que después de modo lento comienzan a brillar en la universidad y hay otros estudiantes que pasan por un largo proceso de aprendizaje desde el colegio hasta la universidad de manera opaca. Pues bien, hay muchos estudiantes de cualquiera de estos tres grupos artificiales en muchos sentidos que acabo de mencionar para los que pasar por la universidad solo les ha servido para adquirir una profesión. Tras la licenciatura nos les ha quedado un pozo especial, un antes y un después de un alto calado, un cambio significativo en su personalidad, su madurez intelectual y emocional y humana. La universidad ha sido para ellos un paso importante, desde luego, una etapa de amistades, experiencias, madurez, alegrías, penas, pero solo un trozo más de este segmento crucial de la vida. Para otros, sin embargo, la universidad ha significado una experiencia especial, profunda, una experiencia que ha dejado una impronta nueva, un sello definitivo que ha cambiado de rumbo hacia su futuro. Son esos estudiantes que dicen que la universidad ha transformado su vida y en eso han influido de manera sobresaliente algunos de los profesores que han encontrado a lo largo de su carrera.
Profesores universitarios que reconocen los estudiantes les han dejado huella y ello ha contribuido a parte de la materia específica que les han enseñado, la forma como lo han hecho y la interacción que han establecido con ellos. Estos profesores, dirán algunos alumnos, han destacado no solo por su conocimiento profundo de lo que enseñaban, sino también por su comunicación empática, emocional en clase. Incluso más allá de esto, resalta a algunos alumnos por la profundidad de sus reflexiones en clase que a veces, muchas veces han alcanzado ideas que han desbordado de manera empática y el propio programa docente. Son ideas, dicen algunos, que han calado tan profundo que han dejado una marca emocional que les ha transformado y orientado dentro, fuera y en la universidad. En estos tiempos se les conoce como excelentes profesores. Los profesores excelentes han sido la brisa que ha movido la veleta cerebral que ha reorientado drásticamente, cambiado el futuro profesional o personal de muchos alumnos. Acerca de estos profesores se han dicho frases como las siguientes: sus clases han iluminado mi futuro. Es capaz de convertir algo soso en algo siempre interesante. Después de su clase siempre me quedo con ganas de saber qué más sobre la materia. Es un profesor que llega. Antes de cursar esta asignatura, la verdad no me esperaba nada y todo de todo lo tenía claro y casi decidida mi especialidad dentro de la carrera. Ahora no he cambiado mucho. En general, los resultados de los exámenes propuestos por los profesores siempre han sido buenos, lo que por otra parte no es algo inclusivo de un profesor excelente. Buenos resultados en los exámenes, incluso resultados sobresalientes, los puede obtener un profesor regular o incluso uno malo, de lo que ello en buena medida depende también, y yo diría sobremanera, la motivación y las capacidades de los estudiantes, pero no deja de ser significativo que en la variedad de disposición, motivación y talento de un grupo de estudiantes sean estos profesores excelentes los que de un modo consistente consigan que sus alumnos globalmente considerados obtengan resultados también excelentes. Hay estudios en los que se ha tratado de tipificar y sacar algunas características que pudieran definir estos profesores excepcionales. Y esto no ha sido fácil, pero en general algunas consideraciones son claras. Es decir, se trata de profesores que rompen las reglas, que escapan de las normas comunes establecidas en la enseñanza, tanto que incluso algunas veces son duramente criticados por aquellos puristas de la enseñanza. Estos profesores excelentes en sus clases con independencia de la materia que se trate, bien sea de humanidades, ciencias, abogacía, medicina, hablan en medio del discurso de sus materias, de algún acontecimiento, sea social, político, personal, siempre, claro está, con implicaciones para el desarrollo personal y emocional de los estudiantes, es decir, de asuntos que atraen la atención por su interés, la aproximación social. Muchos refieren, por ejemplo, al valor del pensamiento crítico y la creatividad de su profesión en la enseñanza universitaria, al valor de la ética, los valores, las normas y su significado, y lo hacen a veces en el contexto de la clase en periodos que pueden durar de 2 a 3 minutos. Estos periodos son aleatorios en el tiempo, bien pueden ser expuestos en el transcurso de la clase, como acabo de indicar, al inicio o al final, no haber ninguno de estos periodos. El hecho, además, es que estas reflexiones permiten un cierto descanso intelectual en los estudiantes sobre la materia que se les está explicando. En una ocasión, en una reunión de profesores que se comentaba acerca de todos estos ingredientes que hacen como conjunto el profesor destacado, se puso de relevancia ese componente que se llama comunicación. Alguien que comunica bien es alguien que en definitiva posee algunos dotes del actor, es decir, que llega a quien escucha, de despertar la curiosidad y abrir los ojos de la atención, a la postre un componente emocional posiblemente innato. Se han hecho algunos experimentos en este sentido que han corroborado estos aciertos. Hace más de 40 años unos profesores contrataron a un actor para que diera una clase con un alto tono emocional, entretenido, lleno de entusiasmo y de acercamiento al público como él hacía en el teatro, pero con poco contenido académico, incluso haciendo confusos algunos conceptos. Cuando más tarde se pidió a quienes entendieron la clase que la calificaran acorde a la determinada escala de puntuaciones, esta calificación fue muy buena. Esto indicaba con claridad que el componente comunicacional, la emoción,
era tan importante como pudiera serlo de manera impartida. Este es un hecho que no debería sorprender a alguien. Esta experiencia común de una clase y un discurso de una conferencia o un contenido de alto interés, si se imparte de una forma anónima, sin entonaciones en el discurso y sin ese vehículo que es en el que engancha a la gente y que se llama entusiasmo o emoción, no se califica de interesante y no es porque no despierta al asistente, no abre esas ventanas de la atención que las que hemos hablado en este libro. Esto me recuerda a Cicerón cuando remarcó el valor de la palabra para emocionar, enseñar y convencer. Todo esto nos habla de un buen profesor a cualquier nivel de la enseñanza, por mucho conocimiento y entrenamiento de interés, enseñar que posee puede no alcanzar nunca los niveles de excelencia que hemos comentado. Es decir, hay ingredientes importantes que los profesores excelentes, como ya hemos señalado antes, que parecen que los llevan ya dentro de sí, y el componente emocional es uno de ellos. Sin duda, esa emoción innata viene matizada, modulada en buena medida por el entorno de los padres o inmediatos familiares, por su propio entrenamiento o incluso por enseñanzas posteriores recibidas, pero parece cierto que se nace con el núcleo de esa emoción. En una ocasión se hizo un experimento que ayuda a entender algo de lo que acabo de apuntar. El experimento consistió en mostrar a unos estudiantes videos de profesores dando clase. A estos alumnos se les pidió que valoraran con unos cuestionarios a distintos intervalos de tiempo la calidad del docente y capacidad motivadora de estos profesores. Esta escala de valores ya había sido utilizada previamente por otros estudiantes que tras un periodo de 6 meses valoraron positiva o negativamente la docencia de estos mismos profesores. La idea de este estudio era reconocer el tiempo mínimo de los nuevos estudiantes visionando los videos necesitaban para alcanzar una puntuación similar a los estudiantes que ya habían valorado a estos profesores. El estudio mostró algo sorprendente, y es que los nuevos estudiantes, al muy poco tiempo, minutos tras haber oído al profesor, ya dieron puntuaciones similares dadas a los estudiantes tras los 6 meses de interacción con estos mismos profesores. Esto indica que un estudiante ya desde el principio recibe la impronta emocional que le permite detectar con exquisita precisión a un buen o un mal profesor. Todo esto nos confirma que los profesores excelentes tienen ese ingrediente que antes mencionamos, que a través de la emoción le permite generar empatía, sea con los gestos, la entonación de las palabras, la construcción de las frases y el contenido de las mismas, o la facilidad de acercar y hacer entender esos contenidos a la escucha. Tras muchos estudios se han sacado conclusiones sobre algunas características que adornan a estos profesores universitarios excelentes. Estas son: los profesores extraordinarios poseen una comprensión intuitiva del aprendizaje humano, destacan al conocer y preparar una materia, que es lo que podría hacer atractivo el tema, haciéndolo curioso, transformando lo soso en algo interesante. Sin excepción, los profesores extraordinarios conocen y en profundidad la materia que enseña tras el día de esos conocimientos. Son gente que lee y de alguna manera lo expresa claramente entre los estudiantes, materias de campo muy distantes al suyo, lo que se les permite abordar sus explicaciones desde visiones diferentes, aun cuando convergen hacia el concepto y pieza del estudio de que se trate. Tratan de involucrar emocionalmente a los estudiantes durante la clase y provocar, a veces con discusiones, la clarificación de algunos aspectos complejos de la misma. Siempre muestran a los estudiantes su interés, no solo porque aprendan y el éxito de sus exámenes, sino comprendan bien el significado de lo que explican en clase, de modo que aún tratándose de una materia muy específica, repercuta en su vida y en su personalidad. Hacen ver a sus estudiantes su parte de su éxito, como profesor está en el propio éxito del estudiante. Hacen participar al estudiante de lo que él enseña, de manera que el propio estudiante se sienta crítico, evaluador y capaz de mostrar que ha digerido lo que ha aprendido. Los profesores, cuando explican una materia, utilizan como ingrediente los nombres y alguna anécdota que de quienes descubrieron o contribuyeron a crear el conocimiento que se expone. Aún también es el mismo profesor investigado de esa materia, dando alguna visión de sus éxitos o sus fracasos, de sus alegrías o sus frustraciones durante el camino que llevó a los conocimientos, dando, si se quiere, y en definitiva, una visión de realidad con la que se alcanza lo que se enseña. 9. Y finalmente, los grandes profesores son aquellos que han investigado y conocen en profundidad de lo que hablan.
rompen de pronto la clase y hablan abiertamente del sentido de la vida, de la cultura que nos cubre y protege, de respeto y el alcance de todo lo que nos rodea, del misterio siempre por resolver y de ese último significado de todo lo que existe. Wow, tema muy interesante. Vamos con el capítulo número 20, Ciencias y Humanidades, formando el pensamiento crítico creativo. La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas, esos abstractos que hilados coherentemente constituyen el razonamiento hasta alcanzar el conocimiento, y también se comienzan a conocer las razones neuronales que distinguen el pensamiento crítico y analítico de aquel, perdón, el pensamiento de aquel otro más primitivo que es el pensamiento mágico. El pensamiento crítico y analítico es el que reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico. Método aplicado con rigor y escrutinio permite elaborar una hipótesis basada en ella y realizar experimentos conducentes a comprobarla o rechazarla, y ellos haciéndolo con ideas o bien en el laboratorio. Es un pensamiento que conduce a la solución de problemas que implica en lo social desterrar su antagónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que son tiempos de cambios. Se avisora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con la que se puede construir un sólido pensamiento nuevo, crítico, creativo, alejando las brumas de otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen del mismo de la humanidad pensante y que aún persistente en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico, al que no relaciona causa y efecto con rigor y crítica, el hacedor y mantenedor de lo sobrenatural, es un instrumento ya inútil para avanzar en este nuevo mundo, pues lleva consigo la semilla de lo estéril al aceptar que el mundo ya está construido y terminado y al hombre solo le queda redescubrirlo. Es por tanto un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento. El pensamiento crítico, por el contrario, es el que utiliza el método científico, es el que lleva implícito que todo se hace de novo y con ello que se construye y se pone en orden las cosas, conceptos, acontecimientos y se clasifica y se crea verdaderamente conocimiento. Ese acto cualitativo es el que aporta la ciencia, pero no es el único camino que crea conocimiento. Hay otro que es de manera complementaria a este último y que se llama precisamente pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamiento corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo así, son complementarios el uno del otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo crítica y científicamente, se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vía posible con la que alcanza nuestra solución, una solución definitiva. Y en este caso de incertidumbre y frustración lo aparca y comienza a trabajar o preocuparse de otras cosas. Se dice que en estos casos el individuo se ha olvidado casi por completo de su cuestión no resuelta y comienza a trabajar en otros temas u otros proyectos, pero lo cierto es que el problema sí es de importancia sobresaliente, sigue en su cabeza y preso de una tensión inconsciente. Dice el trabajo del cerebro tras esa tensión inconsciente, el que de pronto ante un fuerte estímulo externo y espontáneamente sin más lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa y encontrar en ese momento la solución de tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el famoso de Arquímedes, es el caso famoso de Arquímedes y la corona de oro del rey Hierón de Siracusa y tantos otros descubrimientos geniales, es decir, se alcanza una solución del problema de un modo no predecible. La creatividad de un fenómeno complejo, constru- un constructo cerebral y mental con muchos ingredientes y todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia, pero en ese pensamiento sin duda el valor inestable tanto en las humanidades como en la ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un foco que ilumine, potencie y ponga bajo el estudio de la formación del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación o una enseñanza reorientada hacia ese pensamiento.
que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo verdaderamente desconocido, el logro por lo auténticamente nuevo. Esto debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña. Y digo en las escuelas porque es allí donde realmente inicia todo. Y solo si nace de allí en los colegios puede alcanzar con pie firme las universidades. Y en estas últimas reformarlas principalmente a lo que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación. Hoy todavía en muchas universidades se sigue enseñando sobre datos enlatados en los libros de texto y en el blanco y el negro que aparcan los hechos obtenidos en el laboratorio y siempre tienen una sombra gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada, a ser menoscada de alguna manera, para no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier logro científico y su explicación. Pero además porque ello en el deterioro de la información de estudiantes que requieren dedicarse a la enseñanza universitaria y en particular a la formación de estudiantes de posgrado, en los que falta una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, asumiendo que toda verdad científica o filosófica es siempre falsable, perdón. La universidad, por tanto, debe cambiar, debe haber una revolución en los métodos con los que se enseña a los estudiantes de grado. Como ya hemos apuntado antes, se debe comenzar un nuevo proceso de educación que debe nacer primero de los colegios para seguirse en las universidades. Pero esto no ocurrirá en general a menos que en las instituciones más prestigiosas del mundo, lo cual incluye agencias gubernamentales, académicas, sociales, científicas y revistas científicas den esta enseñanza a la investigación sobre estas enseñanzas, el soporte y la atención que claramente necesitan. Esto último es algo, sin embargo, se asoma ya en el horizonte, se avisora con la esperanza que la educación alcance un estatus de preeminencia que todavía hoy no tiene, y es en este horizonte en el que se contempla la enseñanza del pensamiento creativo, que de hecho todavía no se enseña en las universidades. Si existen cursos que orientan y explican en qué consiste este tipo de pensamiento, lo cierto es que se ignora la mayoría de las instituciones docentes. Prestigiosas revistas científicas, sin embargo, está dedicada a espacio y publicando trabajos y editoriales que han creado este clima necesario que facilita al mundo académico ver la importancia de este otro tipo de pensamiento para el avance rompedor en el conocimiento nuevo. Con este pensamiento creador al estudiante se le introduce la idea que se le permitirá ir más lejos en la solución de problemas que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, que con él encontrará respuestas no esperadas, no predecibles, rompedoras, verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes y ante un problema determinado muy difícil se les pide que piensen que las soluciones pueden ser muchas y ya en el caso de encontrar una, esta no es la definitiva, puede haber otras y mejores. Se les señala que vean el problema presentándolo de modo que ellos permitan generar el mayor número de ideas posible. Esto se conoce como la idea del clima para un pensamiento asociativo, después de que se les pide que se tomen todo el tiempo que necesiten para encontrar soluciones y aunque abandonen el pensar el problema en el problema por algún tiempo y que durante ese tiempo hagan otras cosas, dejen vagar la mente, pues sabemos que si el estudio está muy motivado, su mente trabajará todo el tiempo de modo inconsciente en el problema y es posible que de pronto se le ocurra una respuesta con una idea verdaderamente nueva, diferente, no perseguida antes. Este proceso opera cuando Vigo se deja vagar la mente. Hoy sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que alumbra requieren un sustrato neuronal diferente a la del pensamiento crítico analítico y que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en particular del hemisferio derecho. Muy bien, llegamos al capítulo número 21, neuroeducadores formando nuevos profesionales. En estos momentos todo el mundo reconoce los avances que desde distintas disciplinas permiten detectar a los niños problemas cerebrales y psicológicos que les impidan un normal aprendizaje en clase
y también ciertos progresos de la neurociencia cognitiva que permiten entrar en el análisis de aquellos componentes de la educación, como la curiosidad, la atención, la emoción y la cognición, que puedan ayudar a enseñar y aprender mejor, pero también todo el mundo observa que desde luego los maestros de modo particular los pocos adelantos logrados para lo que esto puedan aplicarse de modo sistemático en los colegios y que los maestros tomen ventaja de ello. En cualquier caso, lo que sí es un gran consenso en cuanto a esta necesidad cada vez más perentoria de poner juntas neurociencia y educación, es decir, de crear un puente sólido entre estos dos terrenos del conocimiento, porque es cierto que nos encontramos en las puertas de alcanzar nuevos conocimientos que puedan ser utilizados para una buena enseñanza. Y es que hace poco las teorías acerca de cómo se aprende han sido basadas en su mayor parte en la observación de la conducta. Y es solo ahora cuando los educadores han empezado a tomar en serio el papel del cerebro como el proceso del aprendizaje individual. Así pues, el tema de cómo funciona el cerebro en el proceso del aprendizaje está en el centro del interés de todos los círculos contemporáneos de la enseñanza, y dado que ello puede permitir obtener conocimientos que den lugar a la creación de nuevas técnicas y herramientas útiles para ello, los maestros conocen desde hace ya largo tiempo los mil y un problemas que afloran en muchos niños a la hora de aprender en clase, desde problemas que pueden estar relacionados con las diferentes modalidades sensoriales, sean la visual, auditivo y otros, a los casos más conocidos como han constituido en particular el capítulo 18 de este libro, acaso de los niños que tienen dificultades, por ejemplo, para aprender las letras con el sonido, pero sí son capaces de hacerlos cuando ven las palabras, o casos que pueden leer bien visualmente, pero son incapaces de producir esta lectura a la hora de escribir, y así cientos, miles de trastornos y síntomas que afectan el proceso normal de la educación del aprendizaje a los niños. Pero también en el lado contrario, los educadores son conscientes de las limitaciones que tienen a la hora de descubrir la mejor forma de enseñar a los niños superdotados, la mejor forma de encontrar las vías que en general estimulen y despierten el interés y la curiosidad de estos niños, y la mejor forma de aumentar su rendimiento mental, y también el modo más adecuado de conseguir que los niños con un rendimiento alto no despierten antipatías y se sientan bien, crear empatía y desarrollen talentos ejecutivos capaces de hacer los mejores luego en la sociedad, y buscar la vía para encontrar y hacer coherente todo eso con la individualidad del niño, siempre diferente a lo demás. Pues bien, casi todos los maestros piensan que todo ello puede venir de la mano con un mayor concierto entre la neurociencia, la psicología y las ciencias de la conducta. Todo esto nos habla de forma muy resumida del interés que los maestros tienen por el cerebro. Aquí viene el problema, y es que los maestros tienen reservas acerca de que los neurocientíficos sean las personas más adecuadas para transferir estos nuevos conocimientos. Todo el mundo sabe del lenguaje, de la jerga tantas veces difícil y obstrusa de los científicos, y eso les lleva a hablar de la necesidad que de alguna forma se contemplen en esa transmisión de la que hemos estado utilizando en el lenguaje sencillo, directo y asequible. Bien, por el científico o por personas que, conociendo muy bien la neurociencia, transmitan estos conocimientos. Esta línea que ha sugerido la posibilidad de que sean neurocientíficos alejados ya de la primera línea de investigación y que se hayan dedicado a la educación y que poseen capacidades docentes contrastadas y las personas más adecuadas para esa transmisión. Abundando en esta última idea, también se ha sugerido que las personas serían además ideales para retroalimentar y canalizar preguntas que, nacidas en el seno de la interacción con los maestros, sirvieran a los neurocientíficos para trabajar activamente en temas de educación, para diseñar nuevos experimentos y estrategias cuyos resultados fueran a su vez de valor para la enseñanza. De esta tormenta de posibilidades se ha concebido la figura de un nuevo profesional que bien podría llamarse neuroeducador. Interesante. De hecho, en esta figura profesional nueva de la que se viene hablando desde hace ya un tiempo sin mayores consecuencias de aplicabilidad, o quizá sea ahora cuando comienza a tener una verdadera relevancia. El neuroeducador neurocientífico no, ser una persona entrenada con una perspectiva interdisciplinar capaz de hacer puente entre los conocimientos del cerebro y cómo funciona y los maestros, enseñando a estos últimos sobre el avance de las distintas, no, perdón, sobre los avances más recientes de la neurociencia.
aplicables a la enseñanza y haciéndoles capaces de detectar en cada niño ciertas enfermedades o déficits que incluso con síntomas sutiles impidan a los niños aprender bien correctamente y poder contactar a sus padres y puedan estos reducirlos al especialista bien psicológico o médico. Al neuroeducador se le podría considerar, si se le quiere, como un maestro de referencia, un maestro especial con capacidad complementariedad a los maestros de una escuela que les ayude a corroborar desde el principio qué niños tienen ciertos déficits para leer, escribir o para aprendizaje de las matemáticas, pero también con formación capaz para detectar capacidades superiores y extraordinarias o selectivas en los niños. Por tanto, un maestro con un grado de formación mucho más alto que la licenciatura de magisterio, al que repito podríamos ver como un vigía privilegiado capaz de reconocer temprano todo cuanto acabamos de mencionar, así como apreciar talentos innatos en los niños que aún tratándose de superdotados son especiales y que desarrollan temprano para así potenciarlos y hacer más progresiva y eficiente su enseñanza. Neuroeducador sería también aquel maestro especialista capaz de leer y criticar correctamente los conocimientos básicos y provenientes de la neurociencia y con ello evaluar y criticar los programas que se ofrecen al colegio sobre beneficios posibles de una aplicación en las aulas. Neuroeducador también sería como un consultor que reciba la información individual de cada alumno en relación con cualquier singularidad, sea déficit o en exceso los problemas que puedan dar en clase, es decir, un profesional que trabajando conjuntamente con otros maestros pudiera ayudarnos con su labor docente. Es más, el neuroeducador debería ser alguien que entienda bien no solo la rutina diaria de la enseñanza, sino también de alguna manera capaz de instrumentar o ayudar a otros, crear programas nuevos y de investigación en cómo basándose en la práctica se pueden detectar mejor y con mayor facilidad los déficits que se presenten en cualquier niño en las aulas. El neuroeducador debería recibir enseñanzas especiales, es decir, cursos que les permitan detectar los síntomas más recurrentes que interfieren con el aprendizaje. Tan, por tanto, la educación, la psicología, la neuropsicología y neurología y medicina se necesitan de estos profesionales en los colegios. Yo los veo como un futuro ocupando ya el presente. El neuroeducador en el futuro, por su repercusión social, bien pudiera ser una profesión de alto calado, una profesión que requerirá un entrenamiento constante y actualizado de los acontecimientos que ocurren en este campo de la enseñanza y que asoman de modo acelerado las sociedades modernas. Ahora mismo ya se vislumbra una convergencia de descubrimientos en psicología, neurociencia y robótica que llega a la idea que de pronto ocurrirán cambios profundos en las teorías educacionales actuales que alumbrarán nuevos diseños aplicables en el medio ambiente y en el que aprenden los niños. Uno de ellos es la poderosa influencia de todo lo social como llave para aprender bien. Muchos especialistas se están preguntando qué hace que la interacción social emocional a edades tempranas sea un catalizador tan poderoso para el aprendizaje, qué factores son los elementos claves que pudieran utilizar para potenciar la curiosidad natural de los niños hacia la gente y las cosas que les rodean. Se piensa que estas preguntas básicas podrían conducir a una nueva ciencia de aprendizaje. Hoy en el futuro incrustado, ya en el presente, como acabo de señalar, se ha convertido a perne- per- pergre- pergeñar en algo que detalle como cursos podrían ser requeridos para obtener esta especialización o diplomatura o en el futuro grado de neuroeducador, valgan los puntos siguientes como embozo de lo que digo. El neuroeducador debería tener un conocimiento completo de la anatomía humana, incluido el periodo de desarrollo anatómico en todo el arco humano desde la concepción y realizar un curso completo de neurobiología básica. Debería tener conocimiento suficiente de psicología, neurología, neuropsicología, así como realizar un curso de neurofisiología clínica y con ello poder detectar los síntomas de las principales enfermedades, síndrome o sesiones cerebrales que afecten a los niños. Cursos básicos en fisiología, en la percepción sensorial, auditiva,
táctil, aprendizaje, memoria, atención, emoción, cognición y funciones motoras. El curso de la fisiología y patofisiología en desarrollo, con énfasis en trastornos sensoriales, motores, que potencialmente interfieran con leer, deletrear, escribir y el aprendizaje de las matemáticas. Un curso que facilite la enseñanza de la comunicación verbal y los componentes emocionales de la misma, lo que lleva a conocer la estructura del lenguaje, las unidades elementales, los morfemas, palabras, frases y la entonación, la cadencia en las frases cuando se habla y por último un curso sobre el desarrollo de la personalidad que facilite detectar un problema psicológico cuyo origen se encuentra en relación con los compañeros o los mismos profesores. Por tanto, hemos alcanzado una conclusión que aprender algo nuevo significa, en términos neurobiológicos, cambiar el cerebro. De ahí se deduce ya de entrada que la neurociencia, en particular la neurociencia cognitiva, es relevante para la educación y de ello se sigue a conocer las funciones del cerebro, cómo procesar información sensorial y ejecuta los actos motores, pasando por las funciones cognitivas, emoción, atención, los ritmos circadianos y los mecanismos neuronales del mismo aprendizaje, y la memoria es importante si se quiere avanzar en el proceso de cómo mejorar el aprendizaje en las escuelas, en los institutos de enseñanza media, en las universidades y aún en los aprendizajes en personas mayores. Y más allá, ayudar a descifrar los sustratos que subyacen en el cerebro y constituyen la individualidad de cada uno. Y todavía más, también parece evidente, estos conocimientos ayudarán a entender los trastornos del desarrollo que afectan a la educación y la enseñanza de los niños, permitiendo a los neuroeducadores detectarlos en el colegio y a los neurocientíficos y neurólogos diseñar estrategias que permitan una intervención terapéutica durante ese mismo desarrollo. Neuroeducación implica todo eso, es decir, estudiar y aplicar los conocimientos del cerebro para una mejor enseñanza. Mucha gente admite que la neuroeducación se representa como un campo nuevo, prometedor para la educación y la enseñanza. Sin embargo, a quienes advierten que ya apuntábamos a la introducción de este libro del entusiasmo peligroso y muestran su escepticismo por esta nueva andadura, y voces que replican a estos últimos señalando que ambas actitudes son perjudiciales para el desarrollo y la investigación de este terreno. Estas críticas deberían aceptarse como positivas en el sentido de que sirvan para encontrar la mesura y el valor real de esta nueva perspectiva que hemos llamado neuroeducación, de modo que permita trazar o delimitar los límites o bordes que demarquen su contenido y su aplicabilidad de un modo útil y práctico. Lo cierto es que la neuroeducación todavía alberga quizás más preguntas que respuestas, pues lo neuro es un campo de enorme expansión actual, tanto en la extensión de sus límites como en la profundidad de sus contenidos. Algunas de estas preguntas son las siguientes. ¿Cómo podemos esperar que el entrenamiento conductual selectivo de algunas habilidades cognitivas pueda mejorar el rendimiento de los niños en general e independientemente de sus capacidades innatas y hacerlos más capaces? ¿Qué poblaciones de niños serían los más susceptibles de mayor avance? ¿Cuánto podría durar esos cambios? Las ventajas prácticas durante el desarrollo serían más adecuadas para actuar. ¿Se podrían aplicar estos entrenamientos con métodos capaces para que los cambios del cerebro alcancen más allá de la escuela? Se podría esperar encontrar intervenciones conductuales capaces de ayudar a mejorar y aún de eliminar tanto déficit que para aprender de los niños que durarán toda la vida. Se podrían diseñar programas que puedan ayudar a los niños a prepararse para los desafíos que encontrarán cuando los adultos en las sociedades en las que puedan vivir. Dadas las desventajas cognitivas encontradas, habría que hacer a todos los niños desde muy temprano bilingües o trilingües. Son muchas preguntas, sin duda, son las que se expresan al menos el fogonazo y el estado actual de la neuroeducación. Y con esto llegamos al final del libro. La verdad fue un libro muy interesante que abre una nueva perspectiva acerca de nuestra labor como docentes. Es un libro sin duda que da mucha información capaz de poder aplicar en clase para el avance de los niños. Y con esto terminamos lo que es la lectura del libro Neuroeducación. Gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima. Tengan buen día, buena tarde, buena noche. Hasta luego.